porque siempre los países latinoamericanos le habían tenido cierto temor a Estados Unidos, pero bueno, también Estados Unidos no ha entendido que ya no es el fortachón de hace 100 años. Presidentes municipales, porque la agenda está Claro. tan tomada por el tema internacional, le quita mucho tiempo, por supuesto, al gobierno de México estar atendiendo todo esto, pero también te lanza la atención a otros lados, ¿no? Y entonces tenemos en paralelo pues un desastre en el tema de las convocatorias, los juzgadores y demás. Que nos están juzgando las naciones en su conjunto, la comunidad internacional, no escucha y no juzga. No, está escuchando y nos está juzgando. Y que voy a decir lo que yo dije en aquella ocasión, para mí eso habla de que se ha autorizado o se ha liberado en los hechos, de forma económica, digamos en corto, que se aplique la justicia contra autoridades. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con este análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Compañera, amiga y colega, doctora Michelle Onofre. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches. Para mí siempre es un placer poder participar aquí en la mesa. Gracias, doctora. También, por supuesto, presentar esta noche a mi compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias, Pedro. Y gracias también a nuestra invitada del día de hoy por aceptar platicar con nosotros en esta mesa, nuestra compañera, colega y amiga Maciel Calvo. Maciel, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación a este programa. Que ella es de casa. Que ya es de casa. Sí, Maciel ya es de casa. Muchas gracias, Maciel. Gracias también a todo el equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que estas imágenes y este audio lleguen directamente hasta sus dispositivos. La semana pasada nos quedamos, pues me parece, entusiasmados. Mucho se quedó en el tintero de lo que está pasando en la relación con Estados Unidos y México, Donald Trump y Claudia Sheinbaum. La semana pasada todavía hablábamos como una posibilidad en el escenario internacional de que se aplicaran estos aranceles, de que hubiera esta crisis económica o conflicto económico entre estas dos naciones. Finalmente ocurrió. Donald Trump cumple su palabra y ordena incrementar, cobrar aranceles a los productos importados desde México o exportados desde México hacia Estados Unidos, y sin embargo también pues recula luego de la intervención de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay muchos que aplauden esta medida como un logro, una eficiencia estratégica de la presidenta de México, y hay otro sector de la población, los de siempre, esta oposición que también platicaremos de cuál ha sido la postura del PRI, PAN y PRD en este conflicto, pues dicen, no, pues realmente lo que hizo no fue mucho, y más bien forma parte esta respuesta de Claudia de lo que Donald Trump estaba planeando e impulsando que ocurriera en este conflicto. ¿Qué opinión le merece ya al día de hoy esto que está pasando con Estados Unidos? Es muy interesante lo que dices, lo voy a poner como en dos facetas, no me voy a referir ahorita al tema de los odiadores. Voy al primero, que tiene que ver pues con todo lo que hemos visto durante esta semana. Desde hace unos días decíamos, ¿no? Incluso no sé si les pasa, yo cuando empiezo a buscar información, ¿no? Para poder analizar y todo, de verdad que actualizo y actualizo porque no sabes en qué momento cambian las cosas después de declaraciones, de redes sociales, Tweets. de diferentes pronunciamientos y hasta en su red, ¿no? Que llega a lanzar Donald Trump. Entonces, eso es lo que hace complicado y lo que convulsiona prácticamente al mundo porque estamos todo el tiempo tratando de reaccionar ante esto. Hace unos días, pues, el asunto había sido América Latina, Petro. Hoy vemos otras cosas que siguen apareciendo, ¿no? Cosas que ha conseguido Donald Trump, como por ejemplo el tema de Panamá, ¿no? Decir, bueno, ya no tengo entonces tratos comerciales con China, voy a frenarlos ante pues las amenazas que estaba lanzando Donald Trump, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de México y de Canadá? Está reconfigurándose prácticamente la manera de hacer comercio, de hacer transacciones en toda América del Norte. Y esto está reconfigurando entonces todo el modelo económico. Y fíjense, ¿no? La cosa más interesante es que después de muchas críticas de la izquierda, incluso en nuestro país, allá por los años 90, ¿no? En donde incluso Ernesto Zedillo pues acuñara aquello de los globalifóbicos y demás, se van a cambiar las relaciones y no es por un gobierno mexicano de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Llega exactamente de los Estados Unidos. Y creo que el que unilateralmente haya roto con lo que estaba pactado y decir vamos a imponer aranceles y demás, se juega mucho desde esto que intenta hacer Donald Trump, ¿no? Alargarlo durante el fin de semana,
que entonces pues todos estaríamos a la expectativa, muchas horas que seguramente cuesta a los gobiernos estar viendo cómo van a reaccionar para que al final pues después de esta plática se lograra alargar un poco. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues definitivamente es un vecino que ni nos quiere ni tampoco nosotros lo queremos, ¿no? En esos términos me parece que han ido también las respuestas, siempre como con esa cabeza fría que ha hecho alarde la misma presidenta Claudia Sheinbaum. A diferencia, pensemos incluso de un Justin Trudeau, en donde pues lanza esta carta como, nosotros tanto que te hemos ayudado. Por supuesto que México también ha estado en los diferentes momentos que Estados Unidos lo ha requerido, pero, No, la mano de obra. pero la respuesta va en otros términos, ¿no? La respuesta pues sí tiene que ser así, fría, ¿no? Contundente de no hay una colusión, contundente de ustedes tienen mucho que ver en los temas del fentanilo. Doctora, para que podamos contundente en el hacer una discurso, cooperación. contundente en el discurso, pero en los hechos, y lo pongo en la mesa, pareciera, insisto, ocupar la misma frase que se ocupó durante la administración de López Obrador respecto a Marcelo Ebrard, que ocupó Donald Trump, de que dobló al gobierno de México, me parece que no sería correcto ocuparla en esta ocasión. Pero el envío de los soldados, el doble muro, digamos, o el muro mexicano que pide Trump, hay quien dice que esto pues más bien parece que quien está ganando en los hechos, obligando al gobierno mexicano a cumplir con lo que está exigiendo el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, es esto. Es que no hay manera impedir el de tránsito que de personas. O sea, no hay manera de que México le gane a Estados Unidos, como no hay manera, bueno, la Unión Europea, ¿no? Inmediatamente también salió a decir, a ver, espérate, si también te vas a meter con la Unión Europea, entonces habrá medidas. Es que Donald Trump está haciendo esto pues porque es el presidente de los Estados Unidos con una economía que pues ha estado dolarizada históricamente, ¿no? O sea, es el tipo de moneda en el mundo. Hay muchas cosas que a lo mejor de fondo se tendrían que modificar, pero en este momento pues México tiene que jugar con las cartas que tiene. Eso fue lo que hizo que el mismo Petro la semana pasada pues retrocediera un poquito, aquí lo mencionamos. O sea, no puedes tampoco ir de un tú a tú cuando es tan asimétrica esta relación, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que algo muy importante que dijo la presidenta es cabeza fría y sobre todo hay que pensar en las personas mexicanas que pueden ser afectadas por cualquier decisión. Ella que está tan expuesta todos los días a los medios de comunicación, a preguntas, que pudiera calentarse la cabeza, no. Lo primero es pensar en el bien común, en el bien mayor y en este caso, pues claro que son respecto a temas económicos, de seguridad y demás, ¿no? Entonces, pues todo el mundo terminó cediendo, tan es así incluso que pues Canadá también dice, bueno, pues vamos a declarar, que ese es otro tema también muy importante, a los cárteles de la droga en un sentido terrorista, ¿no? Así es. Y como parte de este discurso, Pedro Maciel, también poner en la mesa esto que parece que fue lo que más le caló al gobierno mexicano, que fue la expresión por parte del gobierno de Estados Unidos y su presidente de que los cárteles mexicanos estaban aliados con el gobierno, con las autoridades mexicanas. Me parece que, o así lo percibí yo, más allá de cualquier anuncio y tema, incluso el respaldo de los gobernadores se da en el sentido de defender la soberanía, pero particularmente cuestionar o criticar esta declaración de que los cárteles mexicanos están aliados con el gobierno de México. Pero yo pondré en la mesa, ¿a poco no? O sea, dime algo que no sepa, ¿no? Pero esta es una herencia que le dejó el gobierno de López Obrador. Creo que el gobierno de López Obrador no calculó que este asunto se pudiera convertir en un problema internacional como lo está haciendo el día de hoy. Y que se ocupara ese elemento como un argumento. Sí, y además encargó, incluso fue uno de los principales enfrentamientos que sostuvo con la prensa de forma cotidiana. Yo quisiera hacer un paréntesis para señalar que he tenido pocas oportunidades de ver la conferencia mañanera, ahora conferencia del pueblo. Mañanera del pueblo. Mañanera del pueblo. Y me gusta más el formato que tiene Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, lo dijimos aquí hace muchísimos capítulos, es una mujer acostumbrada al debate. Nació en el debate y no veo por qué le huye al debate. O sea, cuando decía, no, es que no va a ir al debate, dice, es completamente absurdo. Ella, si alguien puede decir que el INE empezó a adoptar, justamente fue por un movimiento estudiantil que lo primero que exigió fue debatir con las autoridades universitarias. Entonces, era completamente incongruente pensar que no iría a ese espacio. Y lo que sí me gusta es que hoy las mañaneras, primero se le están dando más oportunidades de preguntar a periodistas profesionales, lo digo con todo respeto, pero se le dio más espacio a periodistas que, bueno, pues tenían esfuerzos muy loables,
pero pues esfuerzos que no a veces obedecen al profesionalismo. Muchas veces eran pues gente que impulsaba la 4T y que promovía. Hoy se le da más espacio a estos medios que se han llamado, los han llamado tradicionales, y además hay una característica, el debate. La persona pregunta y puede debatir con la presidenta de la República respecto a la pregunta que está haciendo. Entonces no hay un freno por parte de comunicación de decir, no puedes increpar a la presidenta. Pueden increparla y pueden cuestionarla incluso sobre la propia respuesta que da la presidenta. Eso me parece muy interesante el formato que ha tomado en esta nueva época, en este nuevo sexenio. Y por otro lado, pues insistir, a mí me parece que la forma en la que respondió el sábado la presidenta de la República, primero, convocar a la unidad. Evidentemente, nunca en la historia de este país también ha habido traidores, y de eso se quejaba Ciro en una columna diciendo que le llaman traidores a quienes señalan que efectivamente hay una asociación entre la presidencia y los cárteles de las drogas. Yo creo que no, yo creo que primero la institución como tal heredó una imagen del pasado gobierno, de la cual hoy la presidenta lo primero que puso sobre la mesa fue una operación de seguridad, que por supuesto lo que trataron fue de disminuir el impacto de esta, que aún así tiene un impacto muy severo en Sinaloa y que pasa justamente por la operación que se está realizando en Sinaloa en este momento. Entonces no me parece que es una persona... Y que sigue el gobernador Rocha. Sigue al gobernador Rocha. Sí, Sí, o sea, sí. sigue el gobernador, ¿no? sigue. O sea, no lo han quitado. Claro, claro. Y eso también habría que decirlo, es un asunto pendiente. Entiendo que se publicó en una encuesta por parte del Reforma en el que habla que del 67% de las personas en Sinaloa ya lo quieren fuera. Solamente lo respalda el 20 y tantos % y una cantidad aceptación muy baja. prácticamente similar no opina al respecto, pero la cantidad de gente que está rechazando ya su gobierno y que lo quiere fuera son más del 67%. Entonces, ahí tendría que reflexionar la presidencia de la República sobre cómo va a abordar esa situación, y pasa efectivamente por la gente que Morena respalda en un afán de ganar una mayoría en el Congreso, de ganar espacios en las presidencias municipales, en las diputaciones, y muchas veces gente que está asociado a los cárteles de la droga. Yo creo que es indiscutible que ese discurso de abrazos no balazos ha quedado rebasado, nos ha puesto en una posición en el ámbito internacional cuestionable sobre nuestro gobierno, y creo que eso se tiene que terminar. Tan se tiene que terminar que tiene que haber acciones contundentes para detenerlos. Ahora, tampoco pensemos, yo insistiría en creer que Estados Unidos está luchando por la democracia, la libertad y todos los preceptos que enarbola Rambo cuando invade Afganistán o cuando vaya a intervenir. No, ahora ya es todo lo contrario. O sea, ya es muy claro que Estados Unidos no piensa en nadie más que en sí mismo. Claro. Exacto, y tan es así que si de verdad fueran tan eficientes para combatir la corrupción y perseguir a los delincuentes, pues entonces ¿qué chingados esperan para que la FBI, la DEA y todas las instituciones que tienen de seguridad a cargo en el gobierno de los Estados Unidos, qué esperan para detener a los cárteles de la droga que sí operan en el territorio americano? Claro. Porque ellos también tienen en su jurisdicción mucho que hacer, y es parar el flujo de la droga en esos lugares. No solamente decirle a México, a Colombia o a todos a las naciones que cultivan opioides, decirles dejen de mandarnos el producto. Ellos pueden perfectamente parar la corrupción en las aduanas y evitar que esos productos ingresen y que sean distribuidos incluso. Pero en la nómina de los cárteles de la droga hay alcaldes, hay congresistas y hay muchas autoridades de los Estados Unidos inmiscuidas, de tal manera que también ellos tienen que empezar a hacer lo propio y dejar de estar culpando a los demás países. Creo que México tiene que hacer su parte, tenemos que avergonzarnos, porque si en algún momento la historia va a hablar de este periodo de gobierno, se va a referir a los narcogobiernos y se va a referir a un periodo de gobiernos que tuvimos en este país. Entonces, creo que debemos empezar a pensar justamente que nos están juzgando las naciones en su conjunto, la comunidad internacional, no escucha y no juzga. No, está escuchando y nos está juzgando. Pero además lo que tú mencionas, Pedro, señalas que es una herencia del gobierno de López Obrador. La verdad es que no es cierto. El tema del vínculo entre cárteles o delincuencia organizada
con las autoridades mexicanas data de tiempo atrás. Inmemorial. El más reciente es el caso de Calderón con su secretario de Seguridad Pública detenido, juzgado y sentenciado por su relación con los grupos delictivos. Pero además, si nos vamos más para atrás, ¿cómo surge la operación de los cárteles o de los grupos del narcotráfico en México? Con la participación del gobierno mexicano, entonces priista, El Mayo con Zambada, el que gobierno acaba de de Estados detener. Unidos. El Mayo Zambada fue parte de la Dirección Federal de Seguridad Pública, igual que el Azul, el propio, el jefe de jefes, que era el líder del cártel de Guadalajara, del cártel de Sinaloa, pues era agente federal. Claro. No, y la desaparición de policías, incluso norteamericanos o estadounidenses, que investigaban estos casos de forma más eficiente o que realmente intentaban desmenuzar lo que estaba pasando con estos vínculos, pues terminaron asesinados. Y hoy personas, o el sexenio pasado, que eran señaladas de participar en el delito intelectual de estos crímenes, pues incluso formaron parte de gobiernos, como es el caso del sexenio pasado. Solamente ya para cederle la palabra a nuestra invitada, a Maciel Calvo, yo únicamente decir, a mí lo que verdaderamente me aterroriza, yo creo que hay un mes de prórroga para que se apliquen estos aranceles que supuestamente ya aplicó, pero lo que verdaderamente me aterroriza es la última declaración que hizo respecto a tomar la Franja de Gaza. Y creo que ahí se va a meter en un problema no solamente con los países, con Palestina, que ya es un país que fue invadido por los israelitas, sino que además está hablando de un desplazamiento masivo. Le está diciendo, váyanse y no regresen. Es aterrorizante y creo que es una muy mala... A veces yo creo que no tiene dimensión de las pendejadas que dice, porque esto va a movilizar al conjunto de naciones árabes. Si algo han estado peleando los árabes es el respeto a su territorio. Hoy, además, Estados Unidos iría a una guerra a ese territorio sin gozar de la capacidad mediática de encubrir la información como la tuvieron hace décadas, en las que invadían, causaban acciones pues en contra de la población. ¿Cómo se pueden decir esas masacres en contra de genocidios que no registraba la prensa internacional? ¿Por qué? Porque todos eran Reuters, eran las diferentes agencias internacionales que tienen su residencia en los Estados Unidos. Hoy no, hoy tenemos Xinhua, la agencia china, que reportó que ha estado reportando muy bien el problema de Ucrania. Tenemos la propia Al Jazeera de los países árabes. Las redes sociales. En fin, yo creo que iría en otras condiciones mediáticas y tendría que ser muy cuidadoso si interviene el ejército americano, que además yo dudo que lo haga porque, insisto, una guerra cuesta y Estados Unidos no está en condiciones de ir a una guerra cuando tiene un problema, una superdeuda, la cual no tiene forma de que la reestructure. Claro. Y además coincido con Pedro, la forma de analizar el problema en que nos encontramos México y toda Latinoamérica ya no es como antes, en donde había información controlada, la información llegaba a destiempo y había una forma diferente en estas relaciones diplomáticas con los países, incluso de cómo bajar la información a la opinión pública era completamente diferente. Ahora tenemos que entender que, bueno, para empezar, desde mi punto de vista, Trump lo que quiere hacer es una estrategia de terror a todo el mundo, empezando por los latinoamericanos, haciéndole honor a la tradición que traíamos con los otros gobiernos, ¿no? De que Estados Unidos daba el manotazo y lo que usted diga, presidente, y acá nos alineamos, porque siempre los países latinoamericanos le habían tenido cierto temor a Estados Unidos, pero bueno, también Estados Unidos no ha entendido que ya no es el fortachón de hace 100 años, ya no tiene el control de la información, ya no tiene el control de los países latinoamericanos, ya no tiene el control de los países de Oriente, y ahora estamos en un contexto mucho más complicado para debatir temas de comercio y diplomáticos con Estados Unidos, porque ya no estamos hablando nada más incluso de un tratado trilateral, estamos hablando que a nivel comercial ya estamos cruzándonos con China, con Rusia, con los árabes, o sea, ya no es un comercio nada más entre Estados Unidos y la piratería china que se nos colaba, ¿no? Ya estamos hablando del comercio a otros niveles.
también a nivel ideológico, a nivel político, y yo creo que eso es lo que le está aterrando a Estados Unidos, que ya países asiáticos están permeando en los países, digamos, del tercer mundo, que ya no son tan del tercer mundo, y que ya no tiene el control incluso sobre los recursos naturales que tenía sobre América Latina. Entonces, el contexto de las decisiones son completamente diferentes. Ya no nos podemos centrar en decir, es que nuestra presidenta es de Morena y que bueno, no. Le reconocemos a la presidenta Sheinbaum que ha tenido la cabeza fría, efectivamente, la prudencia y además que es una mujer científica que analiza toda esta serie de factores, o sea, no nada más actúa como con el hígado como lo hacía Andrés Manuel López Obrador. Ella está estudiando todo el contexto geopolítico, económico, narcotráfico, o sea, ella está viendo una serie de cartas que incluso a nivel periodístico o incluso a nivel de opinión pública no lo estamos viendo nosotros. Ella está analizando, a ver, ya nuestro país no está solo, ahora incluso tengo que discutir con Asia, con Rusia, con la Unión Europea para tomar incluso decisiones sobre qué rumbo va a tomar este país. Y yo creo que los ojos en este del mundo están en México y por ello han destacado la respuesta que ha tenido valiente, prudente, fría de Claudia Sheinbaum, pero también están esperando a cómo van a reaccionar otros países y todo el mundo también ya está haciendo sus planes B respecto a Trump. A mí me parece en el caso de Trump que es como estar amenazando, como cuando va con la mamá y la chancla y te voy a pegar, pero no están tomando en cuenta que esos niños a los que tú podías amenazar, ya no somos tan niños en América Latina. Yo más o menos coincido porque entiendo que las formas de los 70s, 80s ya no son las mismas, pero acaba de obligar al gobierno mexicano a enviar soldados a la frontera norte supuestamente para combatir el paso de drogas. No es cierto, lo que yo considero, y lo vamos a ver próximamente seguramente en las notas del sur de México, es tienes que encontrar maneras de contener también el asunto. Porque también hay otros factores. Es que tampoco no es algo que no le toque a México el garantizar la seguridad en su frontera. O sea, no puedes decir, no, es que nos fue súper mal porque tuvimos que desplazar a la Guardia Nacional. No, pues es que es un mínimo indispensable. El gobierno de México está obligado a impedir el paso de centroamericanos por la frontera norte de Estados Unidos. Es un asunto de narcotráfico. Hablando de personas. Pero el que estén ahí no tiene que ver solamente con el tema de migrantes, tiene que ver con el paso de la droga. Ese es Doctora, como si eso fuera lo que real, está vendiendo habría una crisis de drogas en Estados Unidos porque se impediría el paso y veríamos a mucha gente exigiendo y reclamando drogas. Yo creo que vamos a ver es que estas caravanas no van a permitir que crucen por el territorio mexicano, que es lo que realmente quiere Donald Trump. Mira, esta decisión a ver, ok, vale, estamos en el punto que tú dices. Ok, ¿qué tendría que haber hecho Sheinbaum entonces? No, nada. Lo que estoy diciendo es que tiene que reconocer que efectivamente el gobierno de Estados Unidos lo que está haciendo es elevar mucho la amenaza para negociar un poquito más abajo. Claro, pero ojo, eso está pasando con absolutamente todos los países. ¿Qué pasó con Canadá? Y yo creo que eso también es un tema muy importante, ¿no? El tema de asimilar a los cárteles de la droga como terroristas, pues se va a tener que estudiar. O sea, no es como que ya se dice, en el caso, por ejemplo, de Trump, que ha estado amenazando con eso, se dice ya. Hubo antecedentes en el 2011, luego desafortunadamente con el caso de la familia LeBaron en el 2019, y no se ha podido acreditar porque pues hay un asunto ideológico que tiene que estar inmerso para que sea entonces considerado como terrorismo. Aquí no, pues es simplemente lucrativo, ¿no? ¿Qué hacen los cárteles de la droga? Pues ganar dinero, no es un asunto de que ellos quieran imponer cierta ideología. Entonces hay una disparidad ahí. Aún así, Canadá dice, bueno, pues si esto es lo que me estás pidiendo, porque es prácticamente para decirle a México, mira, aquí ya me hicieron caso, ok, lo voy a hacer. Y así estamos viendo en prácticamente todos los países. El caso de las personas, por ejemplo, que pensemos que puedan negociar de otra forma, va a ser muy difícil en este momento, definitivamente se va a ir desgastando. Ahorita es la llegada de Trump, ahorita su popularidad, refería la semana pasada, está top, ¿no? Él es el cuarto más seguido, o sea, solamente está arriba la misma Sheinbaum y demás. Claro que también sabe cómo hablarle. Ahora, yo me iría en lo que dice Maciel, yo agregaría que también tiene que analizar mucho Claudia Sheinbaum, no ser más estrella que Donald Trump, porque eso no le gusta a Donald Trump, ¿no? Le gusta sí que le repliques, no le gusta que la gente se agache, porque entonces ahí como que, no le gusta discutir con las personas que se agachan. Con la pared. ¿no? Pero tampoco puede ser más estrella, porque al final
todos los medios estadounidenses retomaron la fotografía de Claudia Sheinbaum para decir, miren, se paró el tema de los aranceles un mes. Entonces creo que ahí también va a tener que ir mediando. Como podemos ver, no es un asunto solo de política, ¿no? O sea, es multifactorial. O sea, son muchas cosas que influyen en la cabeza de Trump para que de repente saque cosas tan graves como lo decía ahorita Pedro Tonantzin. E incluir incluso, las ideas son absolutamente hitlerianas. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Por eso se ha tolerado que una persona, un personaje como Elon Musk esté haciendo ese tipo de saludos nazis. Y hoy, desafortunadamente, pues la parte de los judíos pues se está reflejando en las personas latinoamericanas. Ahí insistiría, en donde tenemos que concentrarnos mucho en decir, pues vamos a tratar de ir hacia adelante. Lo que pasó con Ecuador fue una vergüenza, definitivamente, con su presidente Daniel Noboa no queriendo decir, pues mira, yo sí te voy a imponer aranceles. Creo que es un ridículo y creo que es muy desafortunado, porque justo América Latina pues tendría que estar pensando en cómo reconstituirse, ¿no? Exacto, en cómo unirse. Porque pues no es que los ecuatorianos va a estar en otro nivel respecto a los mexicanos o respecto y es una a otros forma latinos. de Ecuador también de evadir la responsabilidad de sus migrantes, ¿no? Porque prácticamente tenemos migrantes estacionados en México de toda América Latina. Y a propósito, lo que decías, no es que el gobierno mexicano se esté agachando, me parece que está zanjando el asunto con bastante dignidad, a diferencia de posturas de gobiernos anteriores, pero volvemos a esto, me parece que la presidenta también está volteando hacia los factores internos, decir, bueno, tengo una presión estadounidense, estamos en esta geopolítica donde están jugando decenas de países en lo que está pasando actualmente, pero también cómo tengo que voltear y resolver un asunto que debemos reconocerlo. En nuestra frontera norte tenemos haitianos, tenemos chinos, coreanos, africanos, o sea, y no se ha visibilizado el asunto que los migrantes no solamente son de América Latina que llegan o que quieren llegar a Estados Unidos. Hay quienes están diciendo, definitivamente me estaciono en cualquier parte de la frontera. ¿Por qué? Claro. Porque en África, definitivamente, que es otro país que, bueno, en algún otro momento tocaremos el asunto, pero es un país que sigue bajo términos colonialistas de explotación, donde hay guerra y, bueno, nadie se ha peleado por África, ahorita la pelea está sobre América Latina y por eso México está en esta posición con Estados Unidos, pero me parece que fue correcto que en esta negociación con Estados Unidos la presidenta, y sabía que los opositores le iban a decir, ya ves, y se está cediendo y te está mangoneando, no, está atendiendo a factores también que para ellos de coyuntura, atender un problema interno que tienes, para ella le resulta muy conveniente desplazar seguridad ahí, porque también estamos viendo lo que decíamos de Sinaloa, muchos problemas en Tijuana, donde ya la población también ya hay altos índices de inseguridad justamente porque hay muchos migrantes a los cuales ni siquiera tienes registrados, o sea, tienes población que jurídicamente no existe, pero que jurídicamente te está generando un problema de seguridad, te está demandando servicios públicos de salud y entonces se está convirtiendo en un problema muy grave para nuestro país. Entonces me parece que fue bastante atinada esta respuesta y creo, y ya lo ha anunciado la presidenta, tiene creo que hasta plan Z para cualquier cosa, porque sí, de Trump nos podemos esperar que en cualquier momento pueda salir, pues ¿saben qué? Me arrepentí y mañana les caen los aranceles no de 20, sino de 50, no sé. Claro. Es una persona de 27% impredecible. como los ecuatorianos. Sí. Ese tema seguramente va a seguir dando para esta mesa de panorama, ¿no? Seguirá dando solamente material. Rápido citar, dice el presidente Franklin Roosevelt, hace 90 años, en política nada sucede por accidentes y sucede apostar que así se planeó. Y hay dos incidentes, un portaaviones que está transitando en este momento sobre Baja California y también estas imágenes que seguramente ya las vieron en redes, incluso en WhatsApp, de un sobrevuelo de un avión, me parece que no tripulado, en territorio de Sinaloa. Que fue algo planeado. Y efectivamente, bueno, dice, esos incidentes pudieran ser aislados, no tienen nada que ver con el acuerdo, pero yo insistiría, lo que dijo la presidenta es muy contundente. Está esperando lo peor del presidente estadounidense y ha dicho, esperemos que nos sigan viendo como lo que somos aliados. Yo solamente recordar que México, con mucha anterioridad, le advirtió a Estados Unidos que podía ser invadido. Estados Unidos no lo quiso tomar en cuenta, pero de esta vecindad que tenemos,
o somos socios o pues también ellos serían Ahorita nos arreglamos. muy débiles, serían muy débiles y lo ha Claro. demostrado la historia, ¿eh? Pueden ser muy débiles si no cuentan con nuestra alianza. No, y sobre todo con la mano de obra y todo lo que implica la presencia de latinos y de extranjeros, digamos, radicados en Estados Unidos en su vida y estilo cotidiano para desenvolverse, para desarrollarse. Pero bueno, insisto, seguiremos hablando de esta relación de México con Estados Unidos en medio de la relación o la presidencia de Donald Trump. Pero mientras esto ocurre y a nivel internacional se siguen dando estos debates y estas acciones, pues la información y los hechos no se detienen en las localidades y en este caso en Morelos con dos temas. Uno, la reciente detención de varios policías en el municipio de Emiliano Zapata de una investigación que deviene de administraciones anteriores, pero que se les vincula a estos elementos con la desaparición de un joven. Y por otro lado, también en otro hecho, pero que tiene que ver con la aplicación de la justicia, la detención de autoridades comunales o locales, digamos, comunitarias en el norte de Morelos, en Huitzilac, también relacionadas con, pues por lo menos un secuestro y con un multihomicidio. ¿Por qué lo ponemos en la mesa? Porque aquí hemos hablado de otro operativo en otras entidades que ha alcanzado, particularmente en el Estado de México, autoridades en funciones y que, voy a decir lo que yo dije en aquella ocasión, para mí eso habla de que se ha autorizado o se ha liberado en los hechos, de forma económica, digamos en corto, que se aplique la justicia contra autoridades, cosa que no ocurría en otras administraciones porque era del mismo partido, porque no querían temas con la oposición. Me parece que en ese sexenio cada vez más estamos viendo cómo la justicia, afortunadamente, alcanza o lleva a investigar a personajes públicos que están presuntamente relacionados con hechos delictivos. Aún falta, particularmente en el norte del país, que esto ocurra con algunos gobernadores, pero para mí es algo positivo que estemos viendo detenidos a funcionarios públicos que están acusados de cometer delitos. Sí, que se vaya bajando la impunidad, ¿no? Que me parece pues ha sido también uno de los objetivos que está ahí presente. Fíjate que ahorita que estábamos como en el paso, ¿no? De un tema a otro, creo que les ha convenido mucho de pronto, pues a lo mejor hasta gobernadores, presidentes municipales, porque la agenda está tan tomada por el tema internacional, le quita mucho tiempo, por supuesto, al gobierno de México estar atendiendo todo esto, pero también pues te lanza la atención a otros lados, ¿no? Y entonces tenemos en paralelo pues un desastre en el tema de las convocatorias, los juzgadores y demás, pero también en los estados porque pues ya estamos viendo el cambio con diferentes gobernadores y pues sí esperaríamos que también las acciones se noten de manera inmediata. Esto que tú dices acerca de investigaciones que en su momento pues esperamos que estaban también se detenidas repliquen, y que ¿no? estaban detenidas por años. Claro, y que se puedan ir limpiando, por supuesto, primero voltear hacia atrás, ver, creo que no podemos como dispersar la atención de las personas que fueron denunciadas, si es que ya están denunciadas, o qué es lo que está pasando con esas investigaciones que al principio del mes de enero se estuvieron anunciando, ¿no? En el caso del gobierno del estado de Morelos frente a la anterior administración. No se puede quitar el dedo del renglón, o sea, hay que estar ahí observando qué es lo que puede pasar. Y lo mismo si dentro de las mismas administraciones públicas, tanto la estatal como las municipales, hay actos de corrupción, pues no basta únicamente con que se quita a las personas, también que se diga qué fue lo que pasó coincido. y que entonces se puedan dar las investigaciones. Sí, porque si no queda en el ámbito de la especulación, de a lo mejor no pasó nada, a lo mejor fue una simple diferencia. Y entiendo, doctora, y eso le voy sí a poner hace nombre, que haya modelo, que estamos hablando del caso que no mencioné en la presentación del tema, pero la reciente salida destitución, porque me parece que públicamente queda como una destitución, aunque el funcionario aludido diga que renunció voluntariamente al cargo. Hablamos de Josué Fernández, nombrado desde el inicio de esta administración como coordinador de movilidad y transporte en el gobierno del estado, y que hay que decir, han denunciado mediáticamente o muy en cortito algunos usuarios de esta dependencia que este funcionario pues encabezaba la Comisión de Presuntos Actos de Corrupción. Hace unas horas nos enteramos de que sale del gobierno, pero efectivamente me parece que queda a deber el hecho de que no nos digan el motivo por el que no sale. Y se puede deber a un apapacho político al no exhibir al funcionario, pero me parece que si se exhibiera, además daría el mensaje al resto de los servidores públicos de que no van a quedar en la impunidad, porque me cachan robando, simplemente me corren y ya después veo dónde me coloco. Entonces, si hay una estigmatización, un señalamiento público, además de una investigación, ¿no? Yo creo que eso generaría mayor incidencia en el ánimo de combatir de fondo actos de corrupción. En el aire queda,
pero queda solamente como una especulación. Pues mira, sería lo más sano que en este caso en particular saliera alguien del gobierno del Estado, no sé Un si... vocero. Un vocero, alguien decir, a ver, el motivo de la salida de esta persona fue por ABC. Si fuese por un presunto acto de corrupción, pues que el señor quede a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, bla, 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 pero que haya claridad, porque entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado en otros gobiernos? Salen disimuladamente, ahora sí que de puntitas para no hacer escándalo, pero resulta que al rato no lo vamos a encontrar en alguna otra institución, no sé, en algún ayuntamiento, pero además digo, es sano hasta para el funcionario que es, o exfuncionario que es señalado, porque finalmente se respeta la presunción de inocencia, pero si hay una presunción pública, oye, pues yo termino siendo el malo de la película y a donde vaya... Y a lo mejor soy inocente. Ya lo vas a cargar. A lo Claro. mejor efectivamente el señor dijo, me voy Claro. porque pues la neta no me gustó, no pude, Mucha chamba. mucha Hay que levantarse chamba muy temprano. y prefiero irme a mi casa, ¿no? O efectivamente si lo cacharon haciendo algo, porque además hay que decirlo, transporte siempre ha sido, algunos dicen es la caja chica, yo siempre he dicho que es la caja grande porque incluso hemos visto con Sergio Estrada Cajigal cómo nos inundamos de taxis y todo eso, porque pues hicieron muchísimas trances y siempre por todos los gobiernos que yo he conocido, transportes ha sido, y la que nunca se ha tocado justamente ni con auditorías ni con denuncias hacia los funcionarios sobre los que hay sospechas. Aunque Completamente hubo de un buen acuerdo. mensaje pensando incluso en cambiar de secretaría a coordinación, ¿no? Justo como para tratar de ir acotando. Ya lo demás, pues ya, ahí se tendrá que ver. Pues es un tema, Pedro, este de la corrupción, que va a dar siempre de qué hablar. Hoy se nos acaba el tiempo, pero tenemos... Corrupción e ineficiencia. Tenemos tiempo de dar un comentario final muy breve, se los pediría. Pedro, empezamos contigo. Pues que pongan sus barbas a remojar. Yo de paso diría, hay que revisar, la gobernadora prometió revisar el desempeño de cada uno de sus colaboradores. Yo creo que hay quienes a tan poca distancia hemos visto resultados y hemos visto que están chambeando, para decirlo en pocas palabras, y otros que definitivamente pues no los vemos. Y ahí en la Secretaría de Salud se tiene que echar un ojito, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tendrían que revisar. Hay personas que ya se tienen que ir y eso lo pongo sobre la mesa porque hubo una marcha ayer donde participaron organizaciones de varios estados de la República señalándole un hecho grave de quién es en realidad la actual directora o coordinadora de este instituto de los pueblos indígenas y comunidades afroamericanas, que me parece que es insostenible su cargo. Pero bueno, eso es una decisión que tendría que pasar por el gobierno estatal y lo tiene que hacer porque no se puede hablar de no corrupción y de un cambio si es que efectivamente no es real esto. Y se tiene que hacer porque hay una estructura, me parece a mí, podrida al interior del Ejecutivo que fue heredada no solamente de la pasada, de muchas administraciones y que tiene que cambiar y que tienen que entender que hay un hasta aquí de lo que había ocurrido. Es un gobierno complicado porque ya lo dijo de suyo la presidenta de la República, Morelos tiene un problema, se llama fiscal y no puede haber corrupción aquí, corrupción allá y corrupción en todos lados. En algún punto los ciudadanos tienen que tener por lo menos un espacio de respiro y tener posibilidades de que sigan creyendo en el Estado y me parece que es una decisión complicada, difícil, pero depurar definitivamente nos ayuda a los ciudadanos. No sé si políticamente le ayuda a la gobernadora. A los ciudadanos sí nos ayuda. Gracias, Pedro. Hacían un comentario final, por favor. Pues bueno, yo lo único que decir es que en cuanto a transportes, voy a cumplir 3 años que no puedo conseguir mi tarjeta de circulación porque nunca hay material para placas y tarjetas de circulación. Ahí lo dejo, pues seguramente muchos están en la misma situación. Esperemos que pronto se componga ese asunto porque es un trámite que ya pagamos. Pero además coincido con Pedro, yo creo que en breve... Yo sé que apenas son 3 meses y cacho que de este nuevo gobierno, pero yo creo que por lo menos a los 6 meses tiene que haber un corte de una evaluación muy fría, así como la hace el gobierno de la República, muy fría, muy certera, muy prudente, de cómo va avanzando este gabinete en los diferentes rubros y definir quiénes están siendo eficientes, quiénes sí cumplen con los perfiles y quiénes de plano no, decirle muchísimas gracias y el que sigue.
Gracias, gracias, Maciel. Doctora. Yo me iría por el tema de la oposición. Creo que es muy importante lo que en estos momentos pues está pasando a nivel mundial, ¿no? Con todo lo que hemos dicho en la primera parte de este programa. Creo que hay mucho odio, ¿no? Yo decía al principio es que hay muchos odiadores. Hoy no necesitamos el tipo de discursos que sigue manejando de odio una Lili Telles, ¿no? Los tipos de cuestionamientos de una Xochitl Gálvez. A los Raki. ¿Qué diferencia hubiera sido que hubieran tenido la altura de decir, presidenta, pues en estos momentos tan complicados, pues aquí estamos, ¿no? Y vamos a avanzar juntos. La verdad, yo creo que nos hubiera llamado mucho más la atención una oposición que cobrara esa altura a lo que estamos viendo hoy en día, y de ahí pues creo que también se tiene que ir bajando hacia el tema de los estados, de los municipios, ¿no? Hacia dónde tendremos que ir caminando, porque el asunto no es lejano, tan es así que pues ya llegaron también morelenses, ¿no? Y en las mismas condiciones de discriminación, en las mismas condiciones de maltrato. Sí, de abuso. Entonces, pues nos tiene que llamar el tema a unirnos. Doctora, muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes allá del otro lado de la pantalla por hacernos el favor de vernos cada semana en esta mesa de opinión. Como siempre, es un privilegio formar parte de ella. Gracias a nuestra invitada Maciel. Doctora, Gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Pedro, gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión. Y como siempre, pues nos vemos aquí a partir de las 9 de la noche cada miércoles. Y hoy también, déjenme decirles, a partir de este miércoles, en el 98.1 de su FM, en la zona metropolitana del estado de Morelos, para que también por ahí puedan escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.